Bueno, mientras tanto, hermano, yo quisiera preguntarle si usted recuerda cuál fue el tema de la semana pasada. No temas, yo estoy contigo, amén. Y veíamos que el temor tiene efectos negativos y positivos. Los efectos negativos del temor, haciendo un poco la remembranza antes de entrar directamente a la palabra, es que los efectos negativos del temor nos causan ansiedad, nos causan depresión, nos causan, hermano, malestares, tanto a nivel del alma como manifestaciones físicas, ¿verdad? Lo veíamos la semana pasada, pero el Señor nos decía, no temas, yo estoy contigo. Bueno, el tema, hermanos, que es viviendo en el temor de Dios. Usted va a decir, bueno, ¿temo o no temo? Bueno, ahora vamos a ver si se debe temer y a quién se debe temer. ¿Y cuál es el significado, hermano, que tiene el temor de aquel o de aquella persona que lo dirige hacia Dios? Vamos a pasar el tiempo de la palabra y le comenté que el tema es viviendo en el temor de Dios. Amén. Ahora, vamos rápidamente, hermano, voy a dar una breve explicación con respecto al tema de los efectos positivos que tiene el temor. Obviamente el temor a Dios. Sí, uno de los efectos, hermano, del temor es la precaución y la seguridad. Es decir, cuando nosotros tenemos temor de algo, ¿verdad?, que no podemos controlar, por ejemplo, cuando vamos al mar, ¿verdad?, algo nos dice que tengamos precaución por seguridad, ¿verdad que sí? Si usted violenta ese temor en su corazón, se arriesga mucho a vivir una tragedia. Cuando usted va de paseo, por ejemplo, a la playa y se quiere subir a la banana, le dicen, póngase el chaleco por si se cae en el mar. Y usted dice, no, yo sé nadar, yo soy experto nadador. Bueno, de todas formas lo tiene que poner por seguridad. Pero algo dentro de usted le dice que tenga precaución, y eso es el temor. Otro de los efectos positivos del temor es la motivación para la preparación. Es decir, cuando uno va a hablar en público o va a hacer una ponencia, ¿verdad?, hay temor, así que te motiva ese temor a prepararte para que expongas de una manera correcta. Amén. También hay respeto y apreciación en el temor. O sea, estos efectos que yo le estoy diciendo, hermano, son positivos con respecto al temor. Vimos la semana pasada los efectos negativos y ahora le digo por qué le estoy explicando todo esto. Bueno, la Biblia nos manda a ser temerosos de Dios, a tener temor reverente. ¿Sale? Empatía y compasión también es uno de los efectos, así como fomento de la creatividad y la innovación, desarrollo personal y crecimiento. Y quiero ir directamente ahora sí a la palabra, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 7 al 21. Ahora sí, usted se va a tener que juntar con alguien que tenga Biblia o, en su defecto, hermanos que tengan su Biblia, por favor, apóyenos con los más nuevecitos. Primera de Pedro 1, del 17 al 21. Amén. Ahora en el siglo XXI usted puede descargar su Biblia en su celular. ¿Sí? Y la busca más rápido y lo encuentra más rápido todo. Cuando lo tenga, por favor, la mayoría, por favor díganme amén para saber y poder comenzar con la lectura. ¿Quién lo tiene ya? ¿Nadie? Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21. ¿Lo tiene? ¿Sí, amén? Ok, dice la bendita palabra de Dios de la siguiente manera. Una vez que leamos, después vamos a orar y voy a entrar directamente a la disertación. Dice la palabra: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros,
y mediante el cual creísteis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, que tu palabra, como siempre, Señor, golpee tan fuerte nuestro corazón, que nos demos cuenta de lo que tú nos quieres hablar, de lo que quieres cambiar en nosotros, de lo que quieres restaurar en nuestro interior. Señor, quita todo estorbo, quita toda distracción y permite a cada uno de mis hermanos y a mí poner, Señor, todos nuestros sentidos, Padre, para recibir tu bendita palabra, esta que traspasa los huesos, los tuétanos, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, yo le acabo de dar una pequeña explicación de lo que son los efectos positivos del temor, hermano, y cómo es que nosotros necesitamos, según lo que dice Pedro en su primera carta, vivir en el temor de Dios. Todo el tiempo de nuestra peregrinación, dice Pedro, esto obviamente lo va a entender el creyente, aquel que sabe que en este mundo solo somos peregrinos. Estamos de paso porque nuestra ciudadanía es celestial. Amén. Aquel que lo entiende, aquel que lo ha aceptado, debe saber que todo el tiempo de su peregrinación en este mundo debe ser bajo el temor de Dios. Porque lo que el temor de Dios va a provocar en tu vida y en la mía, hermano, son solamente efectos positivos. Vamos a tener una vida en plenitud, llena de gozo y de paz, siempre que vivamos en el temor de Dios. Primer punto, el temor a Dios, hermano, como un efecto de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando tú y yo, mi amado hermano, dejemos que la presencia de Dios esté siempre en nuestra vida presente, vamos a vivir bajo este temor que no permitirá que tú y yo demos pasos en falso. Voy a recordarle en el transcurso de la predicación, hermano, algunos pasajes bíblicos que usted conoce, para que se dé cuenta, hermano, que vivir en el temor de Dios, no solamente Dios nos lo manda, sino es provechoso, es de bendición para nuestra vida. Amén. Cuando el profeta Elías se presenta delante del rey Acab, le dice: el Dios en cuya presencia estoy, hermano, dice, ha mandado tal o cual cosa. Pero en lo que yo quiero centrar este pasaje es que él dice: el Dios en cuya presencia estoy. Es decir, mi amado hermano, tú y yo debemos vivir siempre en la presencia de Dios, para que ésta cause el temor hacia Dios y podamos caminar, mi amado hermano, sin temor a dar pasos en falso, porque ciertamente estamos en un mundo caído, perverso, en donde pareciera que tus pasos y los míos siempre están peligrando pisar una mina que Satanás ha puesto en este mundo para hacernos caer, para destruirnos. Tú y yo, hermano, en el tiempo de nuestra peregrinación vamos a estar siempre pisando, hermano, con cuidado, porque podemos pisar una mina de tentación del enemigo. Así que el efecto que va a causar la presencia de Dios en nosotros siempre va a ser el temor a Dios. Y este temor nos va a hacer conocer, entender todo aquello que Dios quiere, hermano, que tú hagas, y todo aquello que Dios no quiere que hagas. ¿Está aquí conmigo? Primera cosa, hermano, que el texto dice es que Dios no hace acepción de personas. Nosotros tenemos que saber que todos los que estamos aquí somos iguales delante de los ojos de Dios. En este mundo, mi amado hermano, tu oración y la mía son igualmente escuchadas en la presencia de Dios. La demanda hacia una vida en santidad es la misma contigo que conmigo. El Señor quiere tener un nivel de relación igual, hermano, entre cada uno de nosotros.
un nivel de relación, hermano, que conozcamos su presencia, que la disfrutemos todo el tiempo, de tal manera que ésta provoque en nuestra vida un temor reverente hacia Él. Que cuando tú cada día, hermano, que te levantas y comienzas las actividades cotidianas de tu vida, hermano, te des cuenta cuáles cosas en tu vida no agradan a Dios. Y eso, hermano, se va a encender como un foco que va a decir precaución. Eso es el temor de Dios. Cuando tú cruces la puerta de tu casa, o incluso tal vez antes de cruzarla, el enemigo ya habrá dispuesto en tu vida, hermano, tentaciones para que hagas todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Está aquí conmigo? El Señor le dijo a Caín: el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Aleluya. Siempre y cuando dejes que el efecto de la presencia de Dios produzca ese temor en tu vida. Aleluya. Hermano, sería tremendamente orgulloso si le dijera que este pasaje lo vamos a desglosar completamente. Ciertamente no podemos tocar todo, hermano, porque es muy profundo, pero quiero ir a las partes esenciales del texto para que usted y yo aprendamos a vivir en el temor de Dios. Que no le demos en nuestro temor, hermano, ni a las cosas ni a las situaciones que se aparecen en nuestra vida, porque estas solamente causarán efectos negativos. Amén. Usted no le debe tener temor a nada ni a nadie que no sea Dios. Usted no debe tener temor, mi amado hermano, a una situación de contingencia en su vida. Porque si usted deja que el temor de una situación o de alguien, mi amado hermano, permee su corazón, va a causar efectos negativos. Va a entrar usted en estados de ansiedad y de depresión probablemente, que lo va a llevar, mi amado hermano, a claudicar en su fe y probablemente incluso hasta negarla. Escuche qué peligroso es esto. Y todo esto depende, hermano, de dejar que el efecto de la presencia de Dios cause temor en mi vida. No sé por qué siempre, ¿verdad?, el Señor en su tremenda sabiduría, y yo le doy gracias a Él por eso, en su sabiduría, en su amor, en su misericordia para conmigo, para con su iglesia, hermano, siempre a veces me pone el Señor algo que tengo que ver para compartirle. Hay un video, hermano, en internet, donde hay solamente personas, hombres adultos, mayores, y está uno en su coche, y se aparece un demonio diciéndole: esta carcacha no nos llevará a ningún lado. Y él le dice, él contesta: gracias Dios porque tengo un coche para moverme. Y se va el demonio. ¡Pum! Amén. Ese es el efecto de la presencia de Dios en nuestra vida, hermano. Porque si tú dejas que ese temor entre en tu corazón, va a causar un efecto negativo. Te vas a volver una persona, hermano, que todo lo ve en negatividad. Es que no tengo, es que no poseo, es que porque a mí, es que porque yo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está aquí conmigo? Amén. Está el otro hombre, hermano, abriendo su refrigerador, y el demonio le dice: no tienes nada para comer. Y él dice: gracias Señor porque tengo un vaso de agua para beber. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque dejar que el efecto de la presencia de Dios en nuestra vida cause el temor hacia Dios, mi amado hermano, impide que los otros temores permeen en nuestro corazón y lo dominen y nos lleven a claudicar en nuestra fe, de tal manera que incluso podemos llegar a negarla. Y eso, hermano, es muy peligroso. Nos volveríamos apóstatas. Aquellos que niegan la fe en Cristo, aquellos que niegan a Cristo como el único y suficiente. Aleluya. Nosotros tenemos que ver, mi amado hermano, lo que este pasaje nos dice y lo que no nos dice. Y lo que no está diciendo Pedro en este pasaje es que tú y yo deberíamos de desarrollar un miedo hacia Dios, como si eso, hermano,
Mejor dicho, como si el Señor, mi amado hermano, solo está esperando un error en tu vida para caerte con todo y aplastarte como una cucaracha. Porque es cierto que hay mucha gente que en algún tiempo, hermano, predicó de cierta manera algunos pasajes que nos causaban un miedo hacia el Señor más que un temor reverente. Y ahora le explico la diferencia. Escuche, yo llegué a escuchar muchas veces de personas, líderes de algunas congregaciones, hermano, que decían: es que tú estás enfermo porque no buscas a Dios. Es que lo que te está pasando es porque no diezmas como debe de ser. Es que este mal que te sobrevino es porque esto y lo otro y aquello, hermano. Y comenzaba un cúmulo de intimidación y de amenazas espiritualmente, hermano, que la persona le empezaba a tener miedo, a como si Dios fuera malvado que nada más está esperando un error. Y mira, hermano, el salmista dice una cosa que tú y yo tenemos que aprender. Dice: si el Señor nos pagara conforme a nuestras iniquidades, hace mucho que hubiésemos sido consumidos. Es que Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades, hermano. Si bien es cierto que en nuestra vida hay muchas cosas que hay que reformar, en nuestra vida hay muchas cosas que ordenar, en nuestra vida hay muchas cosas que cambiar y que restaurar, mi amado hermano, es solamente a través de la gracia y la misericordia de Dios. Y eso se encuentra en el efecto que causa la presencia de Dios. Entonces, este pasaje no nos dice que le tengamos miedo a Dios, sino que tengamos un temor reverente hacia su persona. Es decir, que cuando yo voy a hacer algo que no le agrada, lo haga porque le temo, porque digo: Él es mi Dios, mi Señor, y no puedo defraudarlo. Aleluya. Mire, hermano, voy a volver a tocar un pasaje que ya he tocado en otras oportunidades, y me parece que la semana pasada también lo hice. Pero siempre hay algo que sacar diferente de siempre de los pasajes de la Biblia. ¿Usted se recuerda a la mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio? ¿Sí, amén? Vamos a ver una prueba de gracia y de misericordia. Y yo puntualizaba algunos aspectos. Dice la Biblia que trajeron a una mujer adúltera y la arrojaron a los pies del Señor, diciéndole: hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto de adulterio y nuestra ley dice que debe morir. Y entonces tenemos que hacer las preguntas pertinentes. ¿La mujer era pecadora? Sí. ¿La mujer fue encontrada en el acto de adulterio? ¿La mujer, según la ley de ellos, debía morir? Pues resulta que Jesús, hermano, no para la concurrencia diciendo: a ver, no le hagan daño. Él no hace eso. El Señor los lleva a cuestionarse a cada uno, a observarse cada uno, a mirarse cada uno, mi amado hermano, qué nivel de temor de Dios había en su vida, porque les dice: ok, es cierto todo lo que dicen, solamente les digo que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y desde los más ancianos hasta los más jóvenes comenzaron a irse de a poco, hermano, porque se dieron cuenta que eran tal vez más pecadora que la mujer que estaba delante de ellos. Pero ahí no termina la historia. Una vez que todo el mundo se fue, mi amado hermano, y quedó solo la mujer y el Señor le preguntó a ella: ¿quién te condena? Ella contestó: nadie. Y el Señor le dijo: pues yo tampoco te condeno. Pero aquí viene la instrucción que causa el temor en el corazón, mi amado hermano, en cada creyente: vete y no peques más. Así que la mujer, hermano, con ese entendimiento de gracia y misericordia, se fue, y cada vez que quería pecar o que tenía la oportunidad de pecar, se acordaba de la gracia y la misericordia que el Señor había tenido con ella. Amén. Y ese temor hacia la persona de Jesús, mi amado hermano, le impedía probablemente entrar en pecados en los cuales el Señor ya la había sacado. Amén. Pero eso lo voy a tocar con un poco más de preponderancia más abajo, hermano. Lo que sí está diciendo Pedro en este pasaje es que el temor, mi amado hermano, el temor
Él mismo, mi amado hermano, nuestro Dios, Él mismo nos da luces de este temor. Él nos indica cómo debe ser este temor, siempre reverente. Y Pedro, por ejemplo, usa un ejemplo, hermano, que hemos tomado muchas veces y que se ha distorsionado. Yo he escuchado mensajes del texto que Pedro también aborda, como el que se sujete la mujer a su marido. Amén. Y aunque no voy a entrar en tantos detalles porque eso me llevaría a otro tema, hermano, la mujer tiene que sujetarse a su marido por amor, pero no necesariamente por amor a su marido, sino por amor al Señor y por temor al Señor. Amén. Porque quien se lo manda a la mujer no es el hombre en sí, sino es el Señor. Amén. Aunque como ya lo dije, este tema tiene muchas aristas y es más profundo de lo que parece, hermano, y no voy a ahondar en eso. Lo que sí voy a decirle es que nos podemos encontrar muchas veces con situaciones en las cuales podríamos chocar con este texto. Es decir, si el varón, ¿verdad?, quiere que su mujer practique cosas que no agradan a Dios, ahí no puede la mujer someterse o sujetarse. Mejor dicho, sujetarse. ¿Está aquí conmigo? ¿Por qué? Porque no está bien obedecer a los hombres antes que a Dios. Aleluya. Y ahí lo voy a dejar. Ya el que tenga preguntas las escribe y después los podemos checar por WhatsApp. Voy a abrir una cuenta donde diga preguntas y respuestas. Siempre y cuando usted vaya también a leer los textos, porque va a venir con sus preguntas. ¿El anticristo ya nació? ¿Es cierto que ya está entre nosotros? No. Hermano, ese tipo de preguntas no las respondo. Ok, entonces lo que está diciendo el Señor, o lo que está diciendo el Señor a través de Pedro en este pasaje, mi amado hermano, es que nosotros y nuestro temor reverente nos va a llevar siempre a hacer lo que a Dios le agrada. Aleluya. No, el temor que sentimos hacia el Señor nos va a llevar siempre, hermano, a hacer lo que agrada a Dios. Y aquí voy a entrar en situaciones donde me he visto muchas veces en la necesidad de decirle, sobre todo a los jóvenes, porque vienen, pastor, ¿y es malo tomarse una cerveza? Una no es ninguna, dijo el mexicano. Y entonces, hermano, yo no tengo que sacar los textos profundos de la Biblia para responderlo así y decirle, mira lo que dice desde el Génesis el Señor, y luego lo llevo a Proverbios y de ahí lo traigo. Hermano, yo lo único que tengo como respuesta para una pregunta así es: ve y pregúntale al Espíritu Santo. Porque depende del nivel de temor que tengas tú y de la relación, y en la relación que tengas con el Señor va a causar el efecto de temor que tú debes sentir. Y ahí a nadie te va a decir lo que es bueno, lo que es malo, solamente Dios. Aleluya. Pastor, ¿a qué edad tengo que tener novio o novia, según sea el caso? Si por mí fuera a los 35, 40. Pero eso no depende de mí. Bueno, en el caso de las niñas. En el caso de los niños tienen la edad todavía más permitida, un poco más abajo. Ay, las niñas todas, amén, gloria a Dios. Me voy a guardar hasta los 35, Señor. Que me mandes un varón de Dios. Ya parece. Ok. Entonces, hermano, este tipo de situaciones, pues yo me he encontrado, pues muchas veces en que alguien, pues me pregunta este tipo de cosas, queriendo encontrar en mí su justificación. Incluso ya hasta vienen como con ciertos argumentos preparados. Porque la Biblia no prohíbe tomar. Porque Pablo le dijo a Timoteo, toma un poco de vino para el mal del estómago. Y empiezan a buscar, hermano, de tal manera que digo, bueno, si a ti te parece que está correcto, ve y hazlo. Pero deja que el Espíritu Santo te diga si está bien o está mal. No me digas a mí que yo te lo diga. Porque acuérdense que estoy dando mucho con eso en el tema de
no tienes que categorizar qué tan malo eres con respecto a otra persona. Porque tú te vas a encontrar muy santo en comparación con tu vecino, que fuma marihuana, hace y deshace, y yo no hago todo eso. Pues resulta, mi amado hermano, que aquellos que dejan que los efectos de la presencia de Dios en su vida produzcan un temor reverente hacia el Señor, van a hacer todo no por ser mejor que alguien más, sino por dejarse perfeccionar por el Señor. Aleluya. Vas a dejar que el Señor perfeccione su obra en ti. Amén. No vas a estar cuestionando, hermano, que si comer pan de muerto en este 2 de noviembre no, ay, es pecado. Y relleno con nata, peor, qué pecador. ¿Por qué? Porque el Señor mira el corazón, mi amado. Ahora sí le tengo que decir también que no vaya a comer del ofrecido a los muertos. Y si quiere le traigo una predicación de eso, de los Halloween y todo lo que usted quiera. Levante su mano quien la quiera. O ya lo tienen bien entendido. Pero bueno, yo puedo hacer la predicación, hermano, con bases bíblicas, justificando con la palabra este asunto. Y después a usted le va a valer, de todas maneras se va a ir a pedir calaverita. ¿Sí lo va a hacer? Que así le haga el Señor y aún le añada. Escuche, hermano, es una cuestión de cuidado del pueblo de Dios. Amén. Mire, yo podría decirle solamente un argumento, solamente uno, y con eso yo creo que tendría que acabar con toda esa parafernalia que el mundo ha dispuesto en los días festivos, como sea Navidad, llámese Día de Muertos, etcétera, 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 ¿verdad? Solamente una cosa, que el Señor Jesús dijo: el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Es decir, todo lo que yo quiero hacer, lo tengo que abandonar con tal de ganar a Cristo. Aleluya. Pablo dejó su cultura judía. Pablo dijo: si alguien se siente hebreo, yo soy más. Yo soy de la tribu de Benjamín y circuncidado al 8º día. Yo soy incluso fariseo. Pertenezco al Sanedrín. Hablo por lo menos 3 lenguas. Soy un hombre preparado. Pero todo esto lo he tenido por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Quiere más? Ese sería el argumento más poderoso que tú y yo debemos de tener, mi amado hermano, para abandonar lo que nosotros queremos. Es decir, si yo voy a hacer lo que yo quiero, no solamente una cuestión de tradición. Hay muchas otras cosas que mi carne desea, hermano. Aleluya. Pero no le voy a dar rienda suelta a lo que mi carne quiere, es decir, cualquier tipo de cosa que mi carne quiera, con tal de ganar a Cristo. Aleluya. Y viene la otra pregunta famosa: pastor, ¿es malo ir a una fiesta? Pero yo no tomo, además ni sé bailar. ¿Qué quiere que le conteste? Sí, eres una pecadora. Ahí la voy a... Ay, no, qué malo es el pastor. Y luego aparte son muy cuadrados, no muy religiosos. Esa iglesia es muy religiosa. Voy a preguntarle al Señor. Aleluya. Lo único que puedo decir en favor de usted, según la palabra, es que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Aleluya. O se lo digo en mexicano: el que con lobos anda, a aullar se enseña. ¿Cómo lo quiere? Para que penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, mi hermano. Si un fuego te quemó, hermano, no te expongas a él. Si tuviste problemas con alcohol, drogas o cualquier tipo de situación, pues no te expongas a eso, porque lo más probable es que te caigas. Aleluya. Pero si tú eres un creyente nacido de nuevo, el Espíritu Santo te va a redarguir de esas cosas y vas a decir: no lo necesito. No lo necesito. Hermano, cuando una gente me pregunta, o la gente antes me preguntaba, sobre todo los chavos que eran mis clientes, me decían: ¿por qué no dices groserías? Le digo: porque no las necesito para hablar. Puedo hablar sin decir groserías. Amén.
Y ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? Para que usted se dé cuenta qué tan restaurado está en esa área, póngase a trapear su casa y cuando se golpee el dedo chiquito con la esquina de un mueble, se va a dar cuenta qué tan restaurado está. Si salen serpientes y escorpiones de su boca, dígale: Señor, es prueba vívida de que todavía sí necesito ser restaurado en esa área. Sí, porque ahí salen, ¿no? Aflora, dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Dígale al que tiene a la parte: siento tenso. Así, ¿no? Dile: pero no te preocupes, la palabra es para mí. Amén. Hermano, si algo va a causar el temor de Dios en tu vida, lo primero es sabiduría. Y lo segundo, hermano, es perfeccionamiento. Para que cuando Cristo venga, te encuentre una iglesia vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Aleluya. Así que voy a pasar al punto número 2, aunque me gustaría quedarme más en el 1, porque siento que está ahí el Señor dándonos, ¿ah?, con todo. Pero tengo que pasar al 2. Las razones para vivir en el temor de Dios, hermano, son suficientes. Una de las razones, y creo yo la más poderosa que tenemos para vivir en el temor de Dios, es que el Señor te rescató, hermano. Eso debe ser suficiente para ti y para mí. Amén. Es decir, cuando Cristo me encontró hace muchos años, hermano, cambió tantas cosas en mi vida que cuando yo hoy imagino que todo ese tiempo que he pasado en el Señor lo hubiese pasado sin Él, mi vida sería una tremenda tristeza. Yo no sé usted, pero yo le estoy hablando de mí. Mi vida sin Cristo, desde el tiempo que el Señor me encontró hasta hoy, sería una tremenda tragedia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, hermano, que cuando Él nos rescató, nos pasó de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz, del Hijo amado. Nos puso, hermano, y nos hizo sentar en lugares celestiales. Nos hizo herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nos dio el Espíritu Santo y todas las cosas. Amén. Esa debe ser la razón, hermano, más poderosa para que tú vivas en el temor de Dios. Y que cuando quieras, hermano, o mejor dicho, cuando el enemigo venga a quererte corromper y alejarte del temor de Dios, recuerdes una cosa. Dijo el Señor Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y fuera de mí nada podéis hacer. Amén. En Cristo lo tenemos todo. Sin Cristo no tenemos nada. Aleluya. El Señor, hermano, quiere restaurar tu familia. Te quiere dar bendiciones sobreabundantes. Quiere que vivas en gozo y en paz. Pero eso solamente puede ser cuando tú y yo entendemos las razones por las cuales debemos vivir en el temor de Dios. Porque de otra manera, hermano, vamos a ser las iglesias que justifican todo lo que hacen con tal de traer adeptos a la iglesia, hermano. Y de eso no se trata la iglesia. Las hoy mal llamadas iglesias, que sí pueden ser congregaciones, pero mal llamadas iglesias, hermano, que son permisivas con tal de no caerle mal a la concurrencia, hermano, lo único que hacen es llenar más a la gente, hermano, de todo aquello que le contamina con tal de tener los asientos llenos. Que eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil, lo más sencillo, hermano, pero no produce vida. Porque el que siembra para la carne cosecha corrupción, mas el que siembra por el Espíritu, vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Escucha, hermano, ¿de qué fuiste rescatado tú? Primeramente, de la muerte. De la muerte eterna hablo, porque de que vamos a morir todos algún día, todos vamos a morir. El problema es que el destino de nuestra alma, ¿dónde está? Bueno, cuando Cristo te encontró, hermano, tú ibas derecho al infierno, y yo también. Y eso es una verdad que la Biblia dice, no lo digo yo.
tampoco lo estoy espantando. Le estoy abriendo solamente la palabra de Dios para que usted entienda que Cristo lo rescató de la muerte, primero que nada. Ahora, hay muchas otras cosas de lo que el Señor te ha rescatado y no te has dado cuenta, hermano. Si echas un vistazo a todo lo que posees hoy como bendición de Dios, y no hablo de absolutamente nada material ni económico, te darás cuenta, hermano, que el Señor ha tenido mucha misericordia contigo y mucha gracia. Aleluya. Mujer que estás aquí y has sido madre, qué tremenda bendición. Varón que estás aquí y has sido padre, qué tremenda bendición, hermano. ¿Qué precio le puedes poner a eso? A menos de que tú insensatamente digas que eso no vale nada, pues no te puedo creer. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano. Todo eso podría incluso ser añadidura de lo que Dios te ha dado. Solamente añadidura. Ya no te hablo, hermano, que si tienes tu casa o tu coche, eso ya es de tercer tipo, hermano, de añadidura. Aleluya. Tienes al Señor de tu lado, hermano, cuando en situaciones de dificultad puedes arrodillarte delante de su presencia y pedirle que esa paz que sobrepasa todo entendimiento se derrame sobre tu mente y tu corazón. Amén. Y no estar tronando los dedos, hermano, pensando qué voy a hacer, buscando soluciones, hermano, o respuestas en las personas, hermano, cuando tienes aquel que puede hacer de lo imposible, hermano, posible. Aleluya. De que hay una canción que está hermosa, ¿no? Que a veces cuando me he encontrado en situaciones de dificultad, hasta solamente el verso me hace llorar, que dice: si puedes creer, las montañas se moverán. ¿Te acuerdas, amor? Es cierto. Si puedes creer, las montañas se... No digo el Señor Jesús que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte: quítate y échate en el mar. Y así sucedería. Aleluya. Solamente hay que hacer un pequeño recuento, una pequeña lista, hermano, de aquellas cosas donde tú crees que el Señor te ha rescatado. Y te ha rescatado de mucho, hermano. Yo creo que Él te ha rescatado de muchas cosas. Ahora el texto dice una cosa importante. No solamente hemos sido rescatados, sino a qué precio fuimos rescatados, hermano. Dice: no con cosas corruptibles como oro y plata, no, con la preciosa sangre de Jesús, hermano. Y ese fue un precio muy alto, hermano. Y ahora sí yo lo voy a confrontar delante de Dios a usted, porque usted no puede, mi amado hermano, restarle valor a la sangre de Cristo, porque tú vales la sangre de Cristo. Usted no puede restarle valor a eso tan precioso, hermano, que fue pagado por el rescate de tu vida. No fue una cantidad de oro o plata, hermano, porque eso no cubría lo que tu vida valía. Tú no vales tu peso en oro, como usted ha escuchado que románticamente se dice, ¿verdad? Usted no vale su peso en oro, usted vale la sangre de Cristo, la preciosa sangre de Cristo, que sin acepción de personas Él te escogió. Y es más, según lo que la Biblia dice, Él no te escogió porque fueras una persona llena de virtudes, talentos, carisma y muchas otras cosas como esas. Él te escogió porque eras lo débil, porque eras lo insensato y porque eras lo que no tenía precio. Y yo también. Según dice Corintios, hermano, que Él escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, lo insensato para avergonzar a lo sabio, lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se gloríe en su presencia. Amén. Nadie podrá llegar delante de la presencia de Dios a decirle: Señor, tú me escogiste porque te convenía, porque yo era un estuche de monerías.
¿O sí? Claro que no. El Señor, hermano, te escogió porque eras todo lo contrario. Eras un buen proyecto para restaurar. Amén. ¿Qué hace usted, hermana, cuando llega su esposo con un, voy a decir bocho porque todo el mundo lo conoce, con un bocho, hermano, que está digno de ser echado a la basura? Pero su esposo dice: a este le echo una pintada, le pongo unos rines y queda. Y la mujer así de: tíralo a la basura, hazte un favor. Hazte un favor y véndelo al fierro viejo. Y también hazme el favor a mí y quítalo de aquí, que se ve horrible. Pero ¿sabes cómo te ve el Señor? Así como el hombre que ve su bocho bien restaurado. Amén. Lo ve bien pintadito, con todas sus accesorios, ¿verdad? Lo ve terminado, hermano. Aunque pueda durar 10 años ahí pudriéndose más, pero lo ves, algún día lo voy a ver restaurado, ¿verdad? El Señor así nos ve a ti y a mí, hermano. Somos proyectos para perfeccionar. Hay muchas cosas que el Señor está haciendo en tu vida y no te das cuenta. Te está hermoseando, te está perfeccionando, te está restaurando. Pero por favor, vive en el temor de Dios. No temas a las situaciones, no temas a las personas, teme a Dios. Aleluya. No te escondas de los hermanos de la iglesia, no te escondas del pastor, porque el Señor te observa, el Señor te conoce. Él te visita por las noches, mi amado hermano, y aconseja tu conciencia. Aleluya. No vivimos de apariencia, al menos los creyentes verdaderos, los nacidos de nuevo, no vivimos de apariencia. Sabemos que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Ja. Aleluya. Sí que el precio fue muy alto, hermano. Fue la sangre de mi Cristo, la sangre de mi Señor, hermano. Yo no puedo diluir la sangre de Cristo. Cuando el enemigo viene y me quiere hacer pensar que la sangre de Cristo es cualquier cosa, no lo es, hermano. Tu vida tiene un precio muy apreciado. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso no te lo tiene que recordar alguien, eso lo tienes que recordar tú mismo. Cuando el enemigo venga y te diga que no sirves para nada, que nada, todo lo que ya sabemos que hace el Satanás, ¿no? Y que usted acuérdese que saca sus pompones y dice: Satanás, ra, y todo le cree a Satanás. Y Satanás le dice: no vales nada, y tú dices: no valgo nada. No has cambiado. Sí, no he cambiado. Sigue siendo el mismo. Sí. Porque no miras a través de la gracia y la misericordia con que Dios te mira. Y eso, hermano, ciertamente que demerita la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, tampoco no quiero que usted el día de mañana ande así como que no, yo soy de otro nivel. Casi levito. No, hermano. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Amén. Usted vale la sangre de Cristo, yo valgo la sangre de Cristo, y es su sangre, mi amado hermano, la que me limpia de todo pecado. Así que como la mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio, hermano, el Señor te dice a ti y a mí: vete y no peques más. Yo no te condeno, no te condeno. Solo vete y no peques más. Vive en el temor de Dios. Aleluya. Ahora, ¿cómo voy a desarrollar, para ir terminando, cómo voy a desarrollar cada vez más temor al Señor? Obviamente, hermano, estando en su presencia, preocupándome por las cosas de su obra en este mundo. ¿Qué parte juego yo en la obra de mi Señor? ¿Qué pieza, qué engrane soy en toda la obra de mi Dios?
Aleluya. Porque si el Señor te rescató, fue para algo, hermano. Tú tienes un propósito en esta vida, en este mundo. Así que desarróllalo cada vez más. Déjate usar cada vez más por Dios. Hay evangelistas entre nosotros, hermano, que no son reconocidos. No son el evangelista de fuego. Ah, no, esos son los profetas. El gran evangelista. Hay evangelistas, hermano, que no buscan ese renombre, pero ¿cómo traen gente a la iglesia? Traen a sus amigos, sus primos. Y no lo digo para vanagloria de nada, porque ese es el servicio que Dios también lo ha puesto en estrecho. Amén. Como aquellos que cuando encontraron a Jesús, hermano, ¿se acuerda? ¿Sabe quién encontró primero a Jesús entre Andrés y Pedro? ¿Quién lo encontró? Fue Andrés. Y fue y trajo a Pedro. Pedro, encontré al Mesías. Pedro. Y ahí va Andrés con su hermano Pedro. Pedro, encontré al Señor. Y vino Pedro. Y Pedro fue el líder de la iglesia. Uno de los grandes líderes de la iglesia, hermano. Pero fue Andrés que fue a llamarlo. ¿Quién te dice que no eres Andrés? Al rato no vayas a andar de celoso porque veas que Pedro está siendo usado más que tú. ¿Conoces a Ananías? Aquel que fue a hablarle a Pablo cuando estaba en la calle que se llamaba La Derecha y que no quería ir porque Pablo tenía fama de ser un sanguinario. Y le dice el Señor a Ananías: ve y vas a encontrar en esa calle llamada La Derecha uno que se llama Saulo de Tarso. Y dice Ananías, Ananías era mexicano y dijo: ay, nanita, no quiero ir. Manda otro de tus guerreros más tremendos. Y el Señor le dice: no, ve tú, Ananías. Y fue Ananías y ministró nada más y nada menos que al apóstol Pablo, hermano. ¿Quién te dice que no eres un Ananías? Al rato que veas al Pablo que le predicaste, hermano. Tremendo Pablo. ¿Está aquí conmigo? ¿Por qué? Porque Dios te creó para algo. Dios tenía un Ananías para hablarle a un Pablo. Dios tenía un Andrés para llamar a un Pedro, hermano. Aleluya. O probablemente seas tú Pedro o Pablo. Y un Ananías te trajo. Bueno, cualquiera que sea el asunto, es que todos tenemos en el reino de Dios, hermano, una utilidad. Amén. Así que quiero terminar con una cosa, hermano, que escribió el sabio rey Salomón con respecto al temor de Dios. Dice Eclesiastés: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Amén. Si tú y yo vivimos en el temor de Dios, hermano, y guardamos sus mandamientos, eso es todo. No tienes que andar buscando claves para ser un hombre exitoso. Tus búsquedas de YouTube: clave para ser un hombre exitoso. Y ahí está usted viendo los videos, ¿no? ¿Cómo puede ser exitoso? ¿Quieres la clave? Yo no la hice, tampoco la inventé, hermano. Está en la palabra de Dios que dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, y eso es el todo del hombre. Porque según lo que dice el mundo, un hombre exitoso es aquel que tiene dinero, ¿verdad? Que tiene posesiones, que tiene carisma, y etcétera, etcétera, etcétera. Según la cosmovisión de Dios, hermano, el hombre exitoso es el que teme a Dios. Aleluya. ¿Cuál es la clave del éxito, hermano, en este mundo? Si tú y yo somos pasajeros, somos peregrinos en este mundo, hermano. Si tú te dedicas a hacer riquezas, hazlo. Pero nadie sabe para quién trabaja, dijo el Señor. Usted va a decir: ¿dónde está ese texto? Bueno, hay un texto que dice algo similar, que no es eso. No vayan a sacar de contexto después.
Que un hombre juntó es más, destruyó sus graneros porque eran chicos y los hizo más grandes y los llenó al tope y dijo: ahora sí, alma mía, gózate, muchos bienes tienes. Y una voz que le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿De quién será todo aquello por lo que has trabajado, por lo que te has desvelado, por lo que te has desvivido, por lo que no has comido, has mal dormido? ¿De quién será? Y había un mexicano ahí, hermano, que le dijo: de su yerno. Y en ese momento la persona se volteó: misericordia, Señor, ten misericordia. Eso sí golpeó duro, ¿no? Ese coche que nunca querías tocar, no querías que ni el aire lo tocara, lo va a traer el yerno y le va a dar unos raspones. Que si lo vieras te vuelves a morir. Aquellas cosas que guardaste celosamente, que no querías que nadie las usara, tus ollas que no querías que nadie las tocara, la nuera, hermano, se las va a hacer de comer al perro y se las va a dar ahí. Bueno, si usted no ha visto algún tipo de historia así en desenlace, hermano, pues a mí sí me ha tocado ver ese tipo de cosas. Aleluya. El negocio que dice: me costó, nos costó, familia, viene el yerno y se lo queda. A veces hasta el yerno tiene más que los hijos. ¿Por qué? Hermano, por no entender estas situaciones. No tengo nada en contra de los yernos, no vayan a pesar. Leo, no estoy hablando de los yernos, es solamente un ejemplo. Pero lo digo, Juan, para que lo entienda Pedro. No, bueno, qué bendición ser un yerno que teme a Dios, ¿no? Porque también hay que decir lo contrario. A veces el yerno se preocupa más por los suegros que los propios hijos. ¡Auch! Eso dolió. Ve usted llevando al yerno, al suegro, al doctor, lo trae, ¿no? Y sus hijos, ni buenos días por WhatsApp. Bueno, son historias que pasan en la vida, hermano. Pero la palabra de Dios es para ti, para mí. Hoy, teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Vive en el temor de Dios, mi amado hermano. Puede ser que en este mundo poseas o no poseas, pero cualquiera que sea el caso, hermano, la gloria se la va a llevar siempre el Señor. Aleluya. Es decir, solamente para matizar, hermano, no dejes que los temores hacia los demás, hacia las personas o hacia las situaciones o hacia las cosas, hermano, permeen tu corazón. No, teme al Señor. Y te darás cuenta, hermano, que Dios te da y Dios te quita, pero su nombre sigue siendo alabado. Amén. En la mañana decía: vayan a leer el libro de Job, por favor. Le digo a usted, lea el libro de Job. Y les decía: levante la mano quien quiere la vida de Job. Y todos: no. Le digo: pero si Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, tanto que Dios dice: no hay otro como él en la tierra. Así, pero después le sobrevino una serie de cosas, hermano, que nadie de nosotros quisiera pasar. Perdió todo lo que tenía, perdió sus hijos, perdió, hermano, la salud, de tal forma que hasta su mujer al final le dice: maldice a Dios y muérete ya, quiérete tantito. Pero él permaneció en el temor de Dios, de tal manera que el Señor le duplicó lo que tenía en un principio. El asunto es este, hermano: ¿tendríamos la capacidad de, bajo cualquier circunstancia, decir que el nombre de Dios sea alabado? ¿O renegaremos? Porque cuando tenemos gloria a Dios, aleluya, amén. Ya le dije la otra vez: Dios me bendice, quiero hasta danzar, aleluya, Señor. ¡Cuánto gozo!
Pero cuando el Señor te deja pasar un momento por el desierto, ¿también glorificas de la misma manera y con la misma intensidad a tu Señor? Lo dejo para que el Espíritu Santo se lo revele, hermano. Pero lo único que sí le digo es que si usted teme a Dios y guarda sus mandamientos, usted será una persona plena en todos los aspectos de su vida. Le amo en Cristo. Dios le bendiga. Póngase de pie, por favor.